Lo levantaste, Padre amoroso, para que tu nombre fuera exaltado y glorificado en su servicio, Señor Jesús. Unge, Padre amado, sus labios, su mente, su corazón. Y tú, Padre amoroso, permite que fluya esta palabra poderosa y vaya, Señor, Padre amoroso, y impacte esos oídos, Padre amado, esos sentidos, ese corazón, Señor. Y que tú, poderoso Dios, seas el que permitas que crezca, Señor, ese entendimiento para que tu nombre sea exaltado, poderoso Dios. En tu poderoso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos de tu gracia derramada sobre tu siervo y sobre tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, amén. Así como estamos de pie, hermano, le vamos a invitar que abra su Biblia. No sé si recuerda lo que estábamos leyendo la otra ocasión, pero vamos a dar un poquito de énfasis en la enseñanza de la otra ocasión que me tocó compartir, y estábamos leyendo 1 Corintios capítulo 11, ¿se recuerda? Vamos a invitar que abra su Biblia allí en el capítulo 11 de 1 Corintios. Y ya cuando lo tenga, pues me confirma para comenzar juntos. Amén. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Vamos a leer del verso 1 al verso 3 y después usted puede tomar su asiento, amén, en el nombre de Jesús. Dice así la palabra, dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. En el verso 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Está ahí nomás, tome su asiento y vamos a seguir leyendo. Esta enseñanza, recuerde que es la misma enseñanza que tuvimos la otra, prácticamente es el mismo título que va a llevar. Aquella ocasión le compartí que el título de la enseñanza era: en el reino de Dios lo pequeño hace lo grande. O si usted gusta ponerle lo pequeño hace la diferencia, pues también se puede en este caso. Amén. Pero bueno, hermano, mire, antes de comenzar, no sé, algunos de los que están aquí posiblemente han estado en algunas otras iglesias o vienen de algunas otras iglesias. Y esta enseñanza es una enseñanza que ha sido controversial, y es una forma, hermano, de mirar las cosas de cada persona, diferentes, o sea, diferentes puntos de vista, diferentes maneras de mirar la palabra de Dios. Y hay mucha confusión, hermano, en el pueblo, porque de repente llegamos a un lugar y escuchamos una cosa, y llegamos a otro lugar y escuchamos otra cosa diferente. Pero es bueno, por eso es importante que usted escudriñe la palabra de Dios, que usted se preocupe por lo que Dios dice en su palabra. Ahora, cuando usted esté aquí en la iglesia, hermano, siempre le hemos invitado: tome su Biblia, tome notas. Mire, en ocasiones, hermano, tenemos dudas aquí en la iglesia, ¿ok? Y es posible que usted no me pregunte a mí, pero considero yo que usted tiene la confianza para preguntarle al pastor, ¿verdad?, de lo que se comparte aquí, de lo que se habla aquí. Y eso es algo bueno, porque usted puede salir de algunas dudas que usted pueda llegar a tener. Entonces, la enseñanza, hermano, o esta enseñanza en sí se trata del orden, de un orden que Dios tiene para su iglesia, tanto para el hombre como para la mujer. Creo yo que
creo yo fielmente por la palabra de Dios que el apóstol Pablo, cuando él mandaba estas cartas, hermano, al pueblo, a la iglesia, no creo yo que él tuviera la intención de ofender al pueblo, ¿verdad? Porque era un ministro, hermano, era un maestro que Dios había levantado para edificar la iglesia. Entonces, mire, aquí usted tiene el privilegio de escuchar al pastor, de escuchar al hermano Efraín, al hermano Francisco, al hermano Camilo, al hermano Antelmo y a un servidor. Y cada uno de nosotros, hermanos, pues traemos lo que nosotros consideramos que nos hace falta para crecimiento en el camino de Dios, ¿verdad? Yo no creo realmente que en el corazón de alguno de mis hermanos traiga una enseñanza para ofender a alguien, ¿verdad? Porque nosotros realmente, hermano, nosotros le amamos y queremos, mi deseo es estar un día con el Señor, pero también mi deseo es que usted también esté allá con el Señor, ¿verdad? Entonces, algunos puntos, hermano, vamos a tratar y vamos a usar algunos ejemplos y usted pues se va a ir hoy en este día tomando una decisión, va a tener que tomar decisiones, ¿verdad? Porque, pues mire, muchas de las veces el incrédulo, hermano, aquel que no conoce del Señor, le hacen una invitación a conocer del Señor y dice, bueno, pues ahorita no estoy listo para decidir. O sea, la palabra de Dios dice que si oí su voz. Pero el ser humano, hermano, dice, no estoy listo para decidir. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, hermano, capítulo 3? Dice que esta luz, o sea, hablando de Jesús, que vino a este mundo, vino para salvar al mundo, ¿verdad? Dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, la gente, hermano, las personas dicen, no estoy listo para tomar una decisión, pero al momento de que tú rechazas la salvación, ya tomaste una decisión. O sea, elegiste no creer, y por elegir no creer al Señor, prácticamente estás condenado. O sea, es lo que dice la palabra de Dios. Si Dios te alarga los días y te vuelve a hacer un llamado al Señor, vas a alcanzar misericordia y Dios te puede salvar. Pero si te alcanza la muerte por haber rechazado a Jesús, tú decidiste el lugar donde vas a pasar la eternidad, porque Dios te dio la oportunidad de decidir estar en su presencia. Entonces, ese es el problema. Le hablo de la persona que no conoce a Dios, pero usted que ya conoce de Dios, yo que ya conozco de Dios también, el no decidir hacer lo bueno también prácticamente nos condena, porque si no decidimos hacer lo bueno y optamos por hacer lo malo, estamos tomando una decisión. O decides servirle a Cristo con todo tu corazón, o decides servirle al mundo con todas las fuerzas de tu carne. Y ya tomaste una decisión. Entonces, Dios siempre, hermano, ha querido que nosotros tomemos decisiones sabias e inteligentes, ¿verdad? En el principio de lo que leímos, hermano, la otra enseñanza, vamos a dar un poquito de un repaso a la enseñanza. Leímos el libro de Mateo, capítulo 5, verso 18. Leímos segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y esas escrituras nos decían que la palabra del Señor fue inspirada por Dios, ¿verdad? También el libro de Mateo nos decía la palabra que todo lo que está escrito en la Biblia o en la palabra de Dios es de importancia, no es nada de desechar. Todo lo que está escrito y es de alta importancia, ¿verdad? Entonces, mire, le hablaba hace un momento de una se ha formado discusiones en este caso. En algunas iglesias lo tienen como algo insignificante, como algo que no procede a
al orden de Dios, que el hombre puede hacer o puede tomar decisiones aún mirando la palabra de Dios, ¿verdad? Mire, hay mucha gente que dice que Dios es uno, pero está dividido en tres. Y la palabra de Dios está bien clara. La escritura dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces, hablando del bautismo, el bautismo también, la palabra de Dios, hermano, dice que el bautismo que se hizo notorio y que es respaldado por la palabra de Dios es en el nombre de Jesús, pero hay muchas personas que no respetan ese bautismo y lo hacen de una manera que no está respaldado por la palabra de Dios. O sea, hay muchas iglesias, multitud de iglesias que bautizan en el nombre del Padre, y ese es un bautismo que no es aprobado por la palabra de Dios. Entonces, tomamos decisiones, y esas decisiones a nosotros nos van a ayudar para bien o nos van a venir perjudicando en un futuro. Entonces, la decisión que usted hoy en este día tome, hermano, tómela con entendimiento y con sabiduría. Estamos hablando de un punto muy importante en el versículo 1, hermano, versículo 1, versículo 2 y versículo 3 de Primera de Corintios, capítulo 11. El apóstol Pablo, hermano, está dando un saludo. Un saludo, dice la historia, hermano, que esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo la mandó más o menos como en el año 55 después de Cristo. A la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, hermano, era una iglesia donde había muchos problemas. Era una iglesia, hermano, donde había era un lugar donde había mucha prostitución. Donde había, donde la iglesia que había levantado al apóstol Pablo allí, hermano, los dones de Dios se manifestaban, pero había mucha confusión. Había muchas peleas entre los hermanos, había envidias, había celos, había fornicación, había adulterio. Era una iglesia con muchísimos problemas. Y la iglesia le escribe a Pablo, hermano, la iglesia, me imagino yo que las personas que estaban al frente de la iglesia le escriben a Pablo y le dicen, ¿qué vamos a hacer con estos problemas? Y el apóstol Pablo manda una carta enseñándoles, guiados por el Espíritu Santo, el orden de Dios, ¿verdad? Entonces, esta iglesia, hermano, el apóstol Pablo la alaba a la iglesia de Corintios porque les enseña, le dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en el verso 2 dice, os alabo, hermanos. Fíjese lo que está, la expresión que usa Pablo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Eso es muy importante, hermano, en una iglesia, que los líderes, el pastor y las personas que predican la palabra de Dios, es muy importante que mantengan el orden, que mantengan la enseñanza así como está escrito en la palabra de Dios. Entonces, si el hombre, el que es llamado por Dios, predica la palabra, hermano, como está escrita allí, Dios nos va a honrar porque nosotros estamos respetando lo que está escrito en su palabra. Pero si nosotros empezamos a decir, creo que esto no es tan importante, esto no, ¿por qué, hermano? Porque no precede, porque dicen algunas personas, dicen, es que el cubrirse la cabeza, la mujer no precede a la salvación. O sea, no es parte de la salvación, pero la palabra de Dios lo pone como un orden en la iglesia. Entonces, mire, ¿cuál es el argumento que usan muchos predicadores? Incluso estamos hablando de predicadores, de pastores o ministros apostólicos, que están enseñando que hay argumentos, hermano, que el mundo, realmente el mundo, porque no están en la palabra, les ha dado. Esos argumentos de ellos es esto, mire. Dice que como la iglesia de Corintios había mucha fornicación y adulterio, o sea, había mucho problema de esto, pues entre la iglesia del Señor y el mundo, o sea que se empezaron a meter las mujeres
de la vida alegre y que Pablo enseña a la mujer que se cubra la cabeza para hacer una distinción entre la mujer de la vida alegre y la mujer santa. Entonces están llegando a la conclusión de que no era un velo, sino que era un sombrero. A ver, dígame, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? Y eso es un argumento que muchos predicadores están sacando y están sacando de contexto la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no habla de sombreros. Ahora, mire, el otro argumento que ellos usan es que esa carta fue específicamente para la iglesia de Corintios y que nosotros en la actualidad no tenemos que ver nada con esa carta. Entonces ellos mismos se contradicen porque siguen predicando de la primera de Corintios. Le siguen predicando a la iglesia segunda de Corintios. Entonces se contradicen ellos mismos porque si están diciendo que esas cartas fueron para la iglesia de Corintios y que no aplican a nosotros ahorita en la actualidad, entonces ¿por qué siguen predicando de primera de Corintios y segunda de Corintios? Se están contradiciendo ellos mismos y están usando argumentos que no son bíblicos y están sacando de contexto lo que Dios estableció. Ahora, usted que está aquí como varón, como mujer, mire lo que vamos a leer y usted saque sus conclusiones, porque al final del capítulo el apóstol Pablo dice que juzguemos nosotros. O sea, le está dando la oportunidad a usted y a mí de que juzguemos si es lícito o si es necesario hacer lo que está ahí en la palabra de Dios. Y al final lo vamos a poder mirar. Entonces, en el verso 3, lo que leímos es que el orden que da Dios es que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, mire, hay otro argumento que usan. Y ese argumento es mire, dicen algunos predicadores que la palabra de Dios no está hablando de una cubierta física, sino está hablando de una cubierta espiritual que es basada en la autoridad que Dios da al hombre. Y yo le voy a mostrar hoy en día en la palabra de Dios que no está hablando exactamente de eso, aunque se refiere al término espiritual, pero también se refiere al término físico. Y ahorita lo vamos a poder mirar por abajo. Mire, vamos a leer el verso 4. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Entonces, si se tratara aquí del orden que dio Pablo al principio, entonces estaríamos hablando de que el varón ofende a Cristo con taparse la cabeza. Pero vamos a seguir leyendo más para abajo. Dice en el verso 5, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Ahora, fíjese la razón que da, dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En el tiempo antiguo, hermano, en el libro de Deuteronomio, dice la palabra que si alguno del pueblo se unía a una mujer que no era del pueblo de Israel, que estaba prohibido, pero la palabra de Dios dice que si alguien se unía a una mujer, tenía que raparla y cortarle sus uñas a la mujer. Entonces, el rapar a una mujer era una señal de humillación. Pero no es que Dios, hermano, quería humillar a una mujer, sino que Dios tenía un propósito. ¿Sabe por qué? Porque la mujer, como no era del pueblo de Israel, entonces el pueblo de Israel abusaba, o sea, algunos hombres abusaban de esto y agarraban esclavas y las tomaban como mujeres. Y como las tomaban como mujeres de la esclavitud, pues prácticamente las tenían como un cero a la izquierda. Entonces Dios le dijo a través de esto, las tienes que rasurar y le tienes que cortar sus uñas para que tú te puedas casar con ella. Es una manera
de que la mujer va a ser humillada, pero cuando tú te quieras alejar de ella, no la vas a poder vender por dinero. ¿Por qué? Dice, porque tú la humillaste. Entonces esa humillación que sentía la mujer en ese momento, porque iba a ser tomada por mujer de su amo, pues ciertamente era una humillación, raparla y cortarle las uñas. Una humillación para ella. Pero esa humillación que ella sufría en ese momento le servía porque el varón que la tomaba por mujer ya no podía venderla como esclava. Entonces ya no podía ser esclava de alguien más. Entonces si nosotros alcanzamos a mirar, hermano, aunque en veces las cosas no cuadran para nosotros, pero Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Esa mujer que era humillada en un principio por algunos meses porque le volvía a crecer su pelo, por la humillación que le hacía el varón, ya no podía venderla. Ella ya no podía ser esclava de alguien más. Entonces tenía algo bueno esta humillación. Y esa era una señal, hermano, era una señal de vergüenza para una mujer. Era una señal de vergüenza, no nomás para la mujer, sino para el varón. Porque era una señal de humillación para su mujer. Por eso es que aquí en el verso 5, hermano, dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Y luego da la razón, dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora fíjese lo que estamos hablando, lo que le hablé de la mujer. Si hay una mujer que ora, en el tiempo del servicio, que ora o profetiza y no se cubre la cabeza, el verso 5 lo que está diciendo es que es semejante a una mujer que está rapada. ¿Sí alcanza usted a leer la expresión de la palabra de Dios? No se lo estoy diciendo yo, hermano, se lo está diciendo la palabra. Entonces dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, si una mujer, mire, hermano, hay oportunidades para enseñar esto de muchas maneras. Sabemos que en la iglesia hay personas con muchos años en el evangelio. Y sabemos que hay personas que vienen llegando a la iglesia, que son recién bautizados, que no saben todavía muchas cosas. Pero precisamente por eso tiene que haber estas enseñanzas, para que nosotros conozcamos qué es lo que dice Dios. ¿Verdad? Entonces no podemos, ni a la mujer que tiene años en el evangelio podemos exigirle. Ya miramos en la otra enseñanza, el que predica, el pastor o el ministro, no puede tomar o no debe de tomar posesión de la iglesia. No debe de decir un pastor, esta es mi iglesia, yo le voy a ordenar, yo le voy a decir, y tiene que hacer exactamente como yo le diga a la iglesia. La Biblia dice que no, que el único dueño de la iglesia es Cristo. El dueño de usted es Jesús. Mi dueño es Jesús. Pero, ¿qué es lo que sí está obligado el pastor o la persona que predica la persona que predica la palabra? Los que predican la palabra sí están obligados a predicar la verdad. Esos sí están obligados. Aunque de vez en cuando se nos van los pensamientos por ahí y decimos, bueno, pues el hermano lo dijo por mí, o el hermano lo dice por mí, o el hermano lo va a decir por mí. Y nos vamos con este tipo de pensamientos, que el hermano lo dijo por nosotros. Entonces lo primero que usted tiene que entender es la enseñanza de qué se está tratando y sobre qué quiere hablar Dios a su vida de usted. Y ese es el verso 5. Entonces, la mujer que no se cubre, la mujer que ya conoce de la palabra de Dios y que no se quiere cubrir la cabeza por cualquier motivo, puede ser, no me quiero despeinar mi peinado, no me quiero mirar como una mujer de edad, o simplemente no voy a hacer lo que me estaban pidiendo. O sea, puede haber muchos motivos por lo cual una mujer que ya es cristiana no se quiera cubrir la cabeza. Puede haber muchos motivos. Pero
lo que sí tiene que saber la mujer es que si no se cubre es como si anduviera rapada. Eso es lo que dice la palabra, es como si anduvieras en vergüenza. O sea, era lo que significaba que una mujer se rapara. Era humillada. Entonces es lo que dice. Miren lo que dice el 6. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso, aquí ya está hablando de la vergüenza, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿qué dice? Que se cubra. La pregunta, hermano, es, ¿quién lo dice? Porque aquí Pablo escribe la carta a la iglesia, pero no fue una carta que a Pablo se le ocurrió escribirla. Fue una carta que Dios lo inspiró. Entonces, si vamos al punto central, hermano, el que escribe esta enseñanza o de quien viene esta enseñanza es de Cristo. Es de Cristo. Ahora dice lo que dice el 7. En el 7, hermano, en el verso 7, ahí vamos a mirar que si se tratara de simplemente la autoridad que muestra, si usted se fija en el verso 3, el Señor está hablando, o el apóstol Pablo está hablando acerca del orden. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Está hablando de un orden. Pero del verso 3 para abajo, del verso 4, está hablando de qué, hermano? Está hablando de una cubierta. En el verso 7, si estuviera así como dice mucha gente que enseña, que no está hablando de algo físico, que no está hablando de una cubierta física, que está hablando de la autoridad que está diciendo en el verso 3. Si estuviera hablando la palabra de Dios, hermano, de la autoridad específicamente y únicamente, entonces fíjese lo que dice el verso 7. O sea, Pablo se viera de contradecir en la enseñanza. O sea, Pablo dice una cosa y más abajo dice otra. Mire lo que dice el verso 7. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Entonces, si hablara de la autoridad, ¿qué le estaría enseñando al varón? Porque el varón no debe sujetarse a Cristo. O sea, la enseñanza de Pablo, hermano, al varón le estaría diciendo, el varón no se debe sujetar a Cristo, si estuviera hablando únicamente de la autoridad. Pero está hablando de la cabeza, o sea, su cabeza, la cabeza de la mujer, la cabeza del hombre. Está hablando de una cubierta física. Y lo va a poder mirar más para abajo. Entonces, mire, este argumento, hermano, queda derrumbado de aquellas personas que dicen que el capítulo 11 de 1 de Corintios está hablando de la autoridad. Si en verdad estuviera hablando únicamente de la autoridad, que es Jesús, entonces Pablo le estuviera incitando al hombre, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Entonces le estuviera diciendo Pablo al varón, el varón no debe sujetarse a su autoridad. Entonces ese argumento también, hermano, que era derrumbado. Y ellos usan este argumento para decir que Pablo está hablando de lo que está, todo el capítulo de 1 de Corintios, del capítulo 11, está hablando Pablo del verso 3. O sea que Pablo se desprende del verso 3 y en el verso 3 está toda la enseñanza. Pero si así fuera, hermano, si así fuera, entonces Pablo estuviera incitando al hombre que no se sujete a Cristo. Que no se sujete a Cristo. Miren el verso 8. Dice, porque el varón, ahí da la enseñanza, es el orden. Estamos hablando de un orden. Porque el varón, dice, no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Qué es lo que tiene que entender aquí la mujer, hermano? La mujer tiene que entender que el hombre no es superior a ella, pero que sí hay un orden que Dios estableció. Y que la mujer está aquí en esta tierra porque salió del hombre. Entonces,
Pablo enseña esto, ¿por qué? Porque él sabía, hermano, que en la iglesia la mujer se iba a querer levantar y que iba a querer dominar entre el hombre. Entonces Pablo, en su sabiduría, sabía los problemas que había en esa iglesia. Dijo, bueno, voy a mandar una carta para que la iglesia conozca el orden y sepa el hombre que tiene que amar a su mujer, pero también que la mujer tiene que saber que debe respetar a su esposo. Y que la mujer y el hombre saben que tienen el mismo valor delante de Dios, pero hay un orden que Dios les dejó establecido aquí en la iglesia. Y dice la palabra del Señor en el verso 9, fíjese lo que dice. Dice, y tampoco el varón fue creado. ¿Por qué no fue creado? Dice. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces la palabra de Dios, hermano, dice que el hombre, fíjese lo que dice, dice que el hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. No dice que la mujer, dice el hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Cuando Dios mira al hombre y Dios lo mira solo, dice, bueno, le haré una ayuda idónea. Entonces el Señor hace dormir al varón, Adán, y en el sueño profundo que tiene, Él saca a la mujer de su costilla. Entonces por eso dice la palabra de Dios que el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Hay mucha seriedad, pero hermanos, hermanas, eso es lo que enseña Dios. Y si usted no está casada, pues gloria a Dios. El apóstol Pablo dice que se puede evitar muchas cosas, que se quede soltero o soltera. El apóstol Pablo dice, hay muchas cosas que yo las quisiera evitar, pero por causa de la incontinencia que hay en el ser humano, que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Pero sí hay cosas que quiere evitar Pablo. Él sabe, hermano, que el hombre es peleonero. Él sabe que la mujer es peleonera. Él sabe que el apóstol Pablo sabía, hermano, que mientras andamos de novio, pues todo nos parece bien. Hasta un mal gesto que nos hace nuestra novia no la tomamos en cuenta, pero ya cuando estamos con ella, que estamos en la misma casa, cualquier cosa nos puede llegar a molestar. Y por eso se han rompido muchos matrimonios, por el carácter que no está dispuesto a cambiar el hombre o la mujer. Pero Dios, hermano, Dios, dele honra y gloria al Señor, amén. Mire lo que dice en el verso 10. Y usted dice, antes de leer el 10, hermano, dice, bueno, entonces si el velo, cubrirte la cabeza o no cubrirte la cabeza, no te da la salvación, porque en el libro de Hebreos, hermano, dice la palabra de Dios que no es por obras. O sea, la salvación no es porque usted se ponga un velo o porque usted se ponga una falda larga o porque usted se ponga una corbata. Dice que es por gracia. O sea, Dios nos da la salvación por gracia, o sea, por fe. Pero después el apóstol Pedro enseña que la mujer tiene que aprender a vestirse, tiene que aprender a cubrirse. Entonces es una enseñanza que sí te dice la palabra de Dios. No, la salvación no te la dio el Señor porque te pongas un velo o porque tu velo esté grande o esté pequeño. La salvación es por gracia, es por fe, por la fe que tú depositas en el Salvador. Pero cuando tú eres salvo, cuando Dios te da la salvación, hermano, hermana, hay cosas que tenemos que practicar. Hay cosas en las cuales nos tenemos que sujetar. Mira, en una ocasión le cuento, en una ocasión el patrón con el que yo trabajo me dijo que me fue y me dijo, vas a hacer esto. Y le vas a hacer así, le vas a hacer así, y de esta manera, y quiero que le hagas exactamente como yo te estoy diciendo. Y resulta que no sé qué se me ocurrió hacerle de otra manera.
Y el trabajo lo hice. Pero ¿sabe qué? Tuve que sufrir una regañada del patrón. Me regañó y se molestó conmigo y me dio una buena regañada. Porque me dijo, no tienes que desobedecer mis órdenes. Yo te dije que lo hicieras así como te dije. Y cuando yo te diga algo que así lo quiero, hazlo exactamente como yo te estoy diciendo, no como a ti se te venga la idea. Antes de que tú vayas a hacer algo diferente de lo que yo te enseñé, tienes que pedirme permiso. Y si yo te autorizo, lo puedes hacer. Y si no, no lo hagas. Yo creo que eso nos queda muy claro, hermano. Hay cosas que Dios no nos las va a autorizar porque ya están establecidas y así Dios no cambia. Dice la palabra de Dios también, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Señor, hermano, no se adapta a ninguna institución. El Señor no se adapta a ninguna cultura. Él no se va a adaptar a una cultura. Hay muchas tribus por allá en los desiertos que están viviendo y viven prácticamente desnudos. Y nosotros podemos decir, bueno, hablamos de tanta tapadera y hablamos de la vestimenta y hablamos de que la mujer debe de vestirse bien, pero ¿qué pasaría si Jesús llegara a una aldea de esas? Dice la palabra que Jesús, el Señor Jesucristo, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, Dios no tiene sombra de variación. Dios no va a cambiar. Lo mismo que estableció hace 6,000 o 7,000 años, es lo mismo que tiene ahorita en este tiempo, es lo mismo. Para Israel fue lo mismo, para la iglesia es lo mismo. Es el mismo Dios, Dios no ha cambiado. Dios no se va a adaptar a usted porque usted piense de esta manera y dice, bueno, yo creo que le sirvo a Dios mejor de esta manera. Olvídese de que Dios se va a adaptar a su manera de servir. Olvídese de que Dios se va a adaptar a usted a que diga, bueno, soy cristiano, soy bautizado, pero nomás voy a ir los sábados a la iglesia. Al final de cuentas estoy yendo a la iglesia. Dios no se va a adaptar a su manera de pensar. Olvide eso, hermano. Olvide de que Dios se va a adaptar a su manera de servirle. Dios tiene un orden para el servicio, para alabanza y gloria de su nombre. Y ese mismo orden que tiene para el anciano, lo tiene para el adulto, lo tiene para el joven, lo tiene para el hombre y lo tiene para la mujer. Es el mismo orden. Y Dios no va a cambiar. Entonces imagínense que el Señor aquí a nosotros nos está hablando y nos está hablando de una cubierta y nos está hablando de una vestimenta a la mujer con pudor, con respeto, con recato. Y llega a una aldea la palabra de Dios, a un lugar donde prácticamente andan desnudos. Y el Señor les dice, bueno, como ustedes así han vivido por siglos, han pasado generaciones y generaciones y ustedes han vivido prácticamente desnudos, pues yo creo que así me pueden servir. Y así sírvame. ¿Usted cree que Dios se va a adaptar a la cultura que ellos tienen? Si no se adaptó con Adán y Eva, si Dios miró que Adán y Eva se cubrieron sus partes íntimas con hojas de higuera y Dios no le pareció esa cubierta, sino que Él utilizó cuero de un animal para taparlos. ¿Usted cree que Dios se va a adaptar a un lugar donde la gente esté prácticamente desnuda? Llegue la palabra de Dios y así le va a servir el hombre. No, porque Dios le va a abrir el entendimiento. Y la persona que está allí va a tener que dejar de pensar en su cultura y en su manera de vivir. Y si quiere agradar a Dios, se va a adaptar a lo que Dios tiene en la palabra. Y le digo esto, ¿por qué, hermano? Porque nosotros venimos de una cultura. En la cultura que nosotros vivíamos antes, el que una mujer trajera una minifalda y anduviera enseñando sus piernas, en esa cultura no pasa nada. Pero cuando llegas al camino de Dios y empiezas a mirar la palabra de Dios, la palabra de Dios te empieza a incitar a hacer un cambio, a dejar de
vivir como vivías en la cultura anterior y a que hagas un cambio al orden de Dios. Por eso es que muchas personas se van de la iglesia porque no quieren hacer un cambio. Por eso es que muchas personas, hombres y mujeres, se van de la iglesia porque dicen, yo no voy a someterme a lo que dice el pastor. Estamos en el problema que le dije al principio. No es el pastor. Tienes que agarrar la Biblia y preguntarle y decirle al pastor, oiga pastor, a ver, muéstreme lo que usted me dijo, muéstremelo en la Biblia. Hay cosas que yo no entiendo, pero yo en mi pensamiento considero que es algo que ustedes quieren imponer aquí en la iglesia. Y yo no estoy de acuerdo que impongan algo aquí en la iglesia. Usted tiene el privilegio de preguntar. Y si usted no quiere preguntarme a mí, pregúntele al pastor. De esta enseñanza que estoy compartiendo ahorita, hermano, si usted no se siente con la confianza de preguntarme a mí, pregúntele al pastor. Y si en algo yo estoy enseñando mal, el pastor va a venir a corregirme a mí. Si en algo usted tiene razón, el pastor tiene que hablar conmigo y decir, ¿sabes qué, hermano? Lo que enseñaste sobre esta parte no fue correcto. Así es de que cuando vuelvas a enseñar un tema de eso, ten un poquito más de precaución sobre lo que estás enseñando. Pero no se quede con la duda. No se quede con la duda, sino pregunte, hermano. Pregunte a la persona que usted tiene más confianza, que es el pastor. El pastor ha mostrado tener un carácter amable y noble. Pienso yo que todos tenemos la confianza de preguntarle. Y podemos preguntarle, amén. Mire lo que dice en el 10 que le dije. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal. ¿De qué, hermano? De autoridad sobre su cabeza. Sobre su cabeza. En el 11, sobre su cabeza. Y del 10, perdón. Y dice, y le da la razón, aquí está la razón. Y si usted dice, bueno, ¿por qué me tengo que cubrir? ¿Por qué tengo que cubrirme la cabeza? ¿Para qué sirve la cubierta? Pues la palabra de Dios aquí le está enseñando en el verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y dice, por causa de los ángeles. ¿Sabe qué dice en el libro de Hebreos capítulo 2? Dice la palabra, dice, porque le has hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién se refiere? Al varón, al hombre. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Entonces, hermano, los ángeles tienen, pues va a decir, entonces no tenemos poder nosotros, porque Jesús dice que tenemos poder en su nombre. Sí tenemos poder, pero mire, estamos aquí en la tierra. Y los ángeles están en la presencia de Dios. Entonces, para que alguien esté en la presencia de Dios allá, viviendo por la eternidad, significa que los ángeles son perfectos. Y ellos están un poquito más arriba. Pero fíjense lo que dice la palabra, dice, pero lo has coronado de gloria y de honra. Lo has coronado de honra y de gloria. Por eso dice la palabra del Señor, hermano, que nosotros somos, el hombre es la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Y la mujer es la gloria del varón. Entonces está Dios, tiene sus ángeles allá, y nosotros aquí como hijos de Dios, como ministros, tenemos autoridad sobre los espíritus, sobre los demonios, sobre las enfermedades. Pero dice la palabra que el hombre lo hizo un poquito menor que los ángeles. Pero dice que nos coronó de gloria y de honra. Entonces ahí va tomando figura, hermano, la enseñanza. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos la gloria de Dios. Entonces caemos, hermano, caemos a la realidad. Por eso es que el hombre no se puede cubrir su cabeza, porque el hombre es la gloria de Dios. Y como Dios lo hizo a imagen y a semejanza, entonces el hombre no se puede cubrir la cabeza cuando está haciendo algo importante.
que es la oración y profetizar. Imagínense que yo esté aquí ahorita predicando, ¿cómo me miraría con un sombrero, con una gorra? Eso sería una falta de respeto para el Señor. Imagínense cuando usted está escuchando la palabra o está orando y usted que ya conoce la verdad no se cubre su cabeza. ¿Qué está pasando con usted delante de Dios? Está ofendiendo su cabeza, está ofendiendo a su esposo y está ofendiendo a Dios. Porque está tomando una actitud que, ¿cuál es la razón? La razón por la que usted no se cubre la cabeza, yo no la conozco, pero usted sí la conoce. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Por qué no llegamos a hacer esto? Porque no entendemos la importancia que tiene la oración. No alcanzamos a entender el poder que hay en la oración. No alcanzamos a entender la importancia que es orar. Entonces, hay tanta ignorancia, hermano, en el pueblo de Dios, porque no sabemos lo que se mueve. Dice la palabra de Dios que en los aires, hermano, hay espíritus que se mueven en los aires. Y que cuando usted viene aquí a la oración o cuando usted está orando en su casa, esos espíritus vienen y lo atacan. Hay pensamientos que vienen a su mente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el enemigo no va a estar conforme. A él no le gusta que la iglesia ore. A él no le gusta que la iglesia se postre delante de Dios y se humille delante de su Señor y pedirle al Señor, cámbiame. El Señor va a mirar, hermano, que hay gente que le busca, hay gente que no le busca. Mire, cuando nosotros le fallamos a Dios, en vez de decirle al Señor, Señor, perdóname y ayúdame a no fallarte más en eso que te estoy fallando. Pero miramos que le fallamos una vez y otra vez y otra vez y no nos gusta doblar nuestra rodilla al Señor. No nos gusta orar. Entonces imagínate, si no te gusta orar, pues difícilmente te vas a sujetar a la palabra de Dios. Entonces todo apunta, hermano, a lo que es, amén. Entonces, ¿para qué sirve, hermano, la cubierta de la mujer? Es su señal. Esa es una señal de autoridad que debe tener sobre su cabeza. Porque usted es gloria del varón. Entonces, Dios sí quiere que la mujer se cubra. Aunque es la gloria del varón, Dios quiere que la mujer sí se cubra. Pero el varón es la gloria de Dios y Dios no quiere que el varón se cubra. Ese es el orden que el Señor puso. Y si usted ama a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, pues no se le va a hacer difícil. Se le va a hacer difícil cuando usted no ama a Dios y quiere hacer lo que usted quiere. Eso es difícil para el ser humano. ¿Verdad? Entonces no le estamos diciendo, hermano, no le estamos diciendo a usted que lo tiene que hacer. Es una enseñanza para que usted reflexione sobre esta enseñanza y usted tome decisiones. ¿Sabe por qué? Porque mire, puede haber aquí hermanas que traen su velo y no saben para qué traen su velo. Entonces, por eso es la enseñanza, para que sepan para qué es su velo, por qué se tiene que cubrir. Porque si a alguien le preguntan, ¿y para qué te cubres? Pues es que los hermanos dicen ahí que nos tenemos que cubrir. No, nosotros tenemos que, usted como mujer tiene que saber por qué se cubre y para qué se cubre y qué representa la cubierta en su cabeza. Así de que hoy en este día usted aprendió que la cubierta en su cabeza es una señal de autoridad sobre su cabeza, que usted está en sujeción, de que usted reconozca que usted es la gloria de su esposo, de que usted reconozca que usted no fue formada primero, sino que fue el varón, de que reconozca a la mujer de que la mujer no procede del varón, sino que la mujer no procede del varón. El varón, perdón, no procede de la mujer, sino la mujer salió del varón. Y eso es algo complicado para algunas hermanas porque dicen, no me gusta.
No me gusta estar sujeta a mi marido, no me gusta estar sujeta. Ahorita aquí tenemos jóvenes, miren, algún día Dios les va a dar el privilegio de conocer a su príncipe y se van a casar. Y si usted sigue el orden de Dios, le aseguro que va a tener un matrimonio feliz, bendecido. Pero se necesita, hermano, de humildad para reconocer lo que Dios habla. Amén. Y en el verso 11, hermano, dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y aquí en el verso 13 ya entra. Ya el apóstol Pablo, hermano, ya dio la enseñanza, ya le dijo para qué es la cubierta, ya le dijo que es una señal de autoridad sobre su cabeza, pero aquí en el verso 13 ya le deja al apóstol Pablo su responsabilidad. Ya le empieza a hablar de esto, mire lo que dice. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Qué miramos en el versículo 5? Que cuando una mujer ora sin cubrirse la cabeza, es como si estuviera rapada, bien peloncita. Ahora la pregunta, ¿quién de las que está aquí que tiene su pelo largo se quisiera rapar? Sería una vergüenza, hermano, para una mujer raparse. O sea, ¿se imagina las mujeres que sufren de cáncer? Un ejemplo. Hay mujeres que sufren de cáncer y se cae su pelo. ¿Qué andan haciendo ellas por pena? Poniéndose pelucas. El pelo, hermano, es parte de la cubierta de la mujer, es parte de la belleza de la mujer. Entonces, cuando a una mujer se le cae su pelo, pierde cierta belleza, su aspecto físico recae. Entonces esas mujeres, hermano, buscan una peluca y se ponen una peluca, ¿para qué? Para recobrar una vez la imagen que ellas tenían. Entonces el pelo, hermano, es importante, pero juega un papel importante, pero fuera de cuando la mujer no está orando o está profetizando. Y ahorita lo va a mirar usted. En el verso 14, hermano, dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso o vergonzoso dejarse crecer el cabello. ¿Qué mira, qué este aspecto da un varón cuando trae el pelo largo? Y lo mira, va usted hacia por un camino y lo mira de espaldas, ¿qué piensa que es? Dice, ay, pensé que era mujer este perro. O sea, ¿sí se ha confundido o no se ha confundido? ¿Sí da el aspecto el varón de ser una mujer por la espalda? Claro que sí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Que es algo agradable delante de Dios? Deshonroso. Y debe de ser vergonzoso para un varón dejarse crecer su cabello. Entonces, ¿por qué el varón no debe dejarse crecer el cabello? Porque Dios no quiere que se cubra su cabeza. El pelo largo a la mujer le representa un velo cuando ella no está orando o profetizando. Por eso es que es parte de la belleza de la mujer. Su cabello largo es un velo, funciona como un velo no físico, sino ya en términos espirituales. No es algo físico que se pone, sino que ya lo trae allí por siempre su cabello. Y esta enseñanza también es para los jóvenes que anhelan tener su pelo largo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Es deshonroso y vergonzoso dejarse crecer el cabello a un hombre. El hombre tiene que dar con su cabello, no dice la Biblia qué tan largo, pero sí, pero dice que tienes que andar adecuadamente. ¿O a poco la Biblia dice, cuando el apóstol Pedro, hermano, enseña sobre la vestimenta de la mujer, el apóstol Pedro, no enseña qué tan larga tiene que tener la falda la mujer. Pero sí enseña, dice que la mujer se debe de vestir con pudor, o sea, con respeto. Aquí está la respuesta, hermano, a una pregunta que se hacen muchas mujeres. ¿Qué es el tamaño de la falda que me debo de poner?
El hombre no te lo va a poder, no te lo va a decir, el pastor no te lo va a decir. ¿Sabe quién te lo va a decir, hermana? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a enseñar qué es vestir con pudor, qué es vestir con respeto. Oh, pero ¿sabes qué? Es que hay mujeres que usan la falda larga, pero buscan faldas muy apegadas a su cuerpo, o sea, enseñando, mostrando su figura. Entonces hay muchas mujeres cristianas, hermano, que lo hacen adrede porque saben que son mujeres atractivas. Pero piense lo que está haciendo, porque si usted lo hace de esa manera, usted le está faltando en primer lugar el respeto a Dios y a su marido. Y usted se está deshonrando porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces no te dice la palabra de Dios qué tan larga tiene que usar la falda la mujer, pero sí te enseña la palabra de Dios que tiene que ser una vestimenta, hermano, que honre a Dios. Que honre a Dios. Y ahí es donde tú como mujer tienes que pedirle al Señor, Señor, ¿cómo me debo de vestir? ¿Cuál es la mejor manera de vestir? Creo que este vestido o esta falda me queda muy entallada, muy pegada y se me nota mi cuerpo. Este puede ser una ocasión para que un varón de la calle o un varón de Dios que no está por ahí, que anda a media carne ahí asada, y puede ser un tropiezo mi cuerpo para ese varón. Entonces eso, hermano, eso tiene que cuidarlo usted. Pero también el marido fue un papel muy importante. Porque si mira esto, hermano, el marido tiene que decirle, oye, mija, pues, ¿para quién te estás vistiendo? Recuerda que tienes un amo en el cielo. Y recuerda que tienes un esposo aquí en la tierra. Y si tú muestras tu cuerpo a alguien más, si tú muestras tu silueta para llamar la atención de alguien más, pues me estás deshonrando. Yo soy la cabeza, tú eres mi gloria. Y hay cosas, hermano, que no nos gustan mucho, pero es lo que Dios tiene. Mire, hay veces que mujeres cristianas, yo he mirado, hermano, que están así, sentadas y jalándose la falda, jalándose. ¿Cuál necesidad es de que usted se esté jalando la falda? Póngase algo que usted considere, hermana, que se va a cubrir. ¿Cuál necesidad es de que se esté tapando sus piernas, pudiendo usar una vestimenta adecuada para que no tenga ese problema? Amén, dele la honra y la gloria al Señor. Él es merecedor. Mire, en el verso 15 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Sabe cuál es el pretexto de algunas mujeres? Me voy a cortar el cabello porque lo voy a donar para las personas con cáncer. Es un buen acto y una buena intención. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? La palabra de Dios dice que es a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Y le enseña por qué, mire. Porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Entonces, este verso 15, hermano, lo utilizan como argumento aquellas personas que dicen, ya ves, se están mirando que la palabra de Dios no dice que se tenga que cubrir físicamente la cabeza. No está hablando de una cubierta física. Ahí lo dice el versículo 15. Pero están errando, hermano, porque la palabra de Dios le enseña y le dice específicamente, la mujer cuando ore, o a poco cuando usted va a la tienda, hermana, cuando vaya a la Macy's o a alguna tienda, usted anda orando allá. Usted anda agarrando un vestido y anda orando. ¿Y qué le funciona el pelo allá cuando usted no está orando y profetizando? ¿Cómo le funciona el pelo? Como un velo, como una cubierta para su cabeza. Por eso la palabra de Dios especifica y dice, cuando ore y profetice, cúbrase la cabeza.
Y si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte el cabello o que se rape. Y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse porque es una señal de humillación, que se cubra. Entonces el verso 15, hermano, no quebra la enseñanza del 14 para atrás, no lo quebra. Está enseñando Pablo el término de estar haciendo un acto de orar o profetizar. Pero cuando no está orando, profetizando, el cabello largo a la mujer le es por velo. Y al final de todo, miren el verso 16, lo que dice Pablo. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, pelonero, o quiere discutir, o no se quiere sujetar, o no quiere hacer las cosas, dice Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre. Nosotros no peleamos con el marido de la hermana que no se cubre, nosotros no aborrecemos a la hermana que no se cubre, nosotros no hacemos eso. Entonces la decisión te la deja a usted como mujer, y también al marido, porque el marido juega un papel importante. Así es de que mire, ahí en La Pulga en veces está predicando, hay predicaciones, y nosotros como varones no tenemos que cubrirnos la cabeza. Pero es que está haciendo un calorón. La Biblia dice que no te tienes que cubrir tu cabeza cuando se está hablando de la palabra de Dios, cuando estás orando. Así es de que tenemos que decirle al Señor que fortalezca nuestro casco. Y la otra cosa, en veces cuando vamos a los ríos o algún evento, también hay mujeres que llevan su gorro, porque han escuchado que en la iglesia de Corintios pues se cubrían con gorro. Imagínense que un predicador llegue sin la palabra a algún lugar. Eso es lo que la mujer tiene que usar, tiene que saber a dónde va. Porque cuando va a un bautismo, la mujer, ustedes como mujeres no van a pensar que van a jugar fútbol. Saben que van a orar o que se va a hablar de Dios, entonces váyanse armadas. ¿Y por qué se van a ir así, hermano? Porque dice el hermano Miguel, no, porque dice la palabra de Dios. Cuando ores, sepa usted que va a orar allá, que se va a hablar de la palabra de Dios. Hermano Efraín en una enseñanza dijo, esa es muchas de las veces la cubierta. Dice, esos hermanos son apostólicos. Es una señal, hermano. Y no le dé vergüenza, hermano, no le dé vergüenza, hermana, no le dé pena cubrirse su cabeza donde quiera. Si usted quiere incluso llevar su velo, si usted quiere llevar su velo a un restaurante cuando usted va a orar, ponérselo, ¿de qué le va a dar vergüenza? Usted está sirviéndole a Dios. Y puede ser un ejemplo para alguien ahí. ¿Cuál vergüenza, hermano? ¿Cuál vergüenza? Entonces, mire, hermano, para finalizar, dice la palabra de Dios que Israel, cuando lee el antiguo pacto, dice que aún todavía tiene el velo. Dice, pero que cuando ese velo es quitado por Cristo, ¿por qué, hermano? Porque los judíos cuando oran, ¿cómo oran ellos? ¿Ha mirado a un judío orar? Se cubren su cabeza. Y el Señor Jesucristo en la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces cuando un judío, hermano, cuando un judío conoce la verdad, conoce a Cristo, se convierte al cristianismo, él mismo aprende que no se debe de cubrir su cabeza. Entonces, al conocer a Cristo, te abre el entendimiento, y el judío también comprende que Él es la gloria de Dios y que no se debe de cubrir. Entonces, los judíos que se convierten al cristianismo se dejan de cubrir la cabeza porque Dios les abre el entendimiento. La palabra de Dios, hermano, dice que cuando Jesús fue crucificado en la cruz, ¿qué pasó? Se partió el templo en dos. El velo, ¿qué pasó? El velo se rompió. Ahora, mire, hermano,
¿Qué había en el lugar santísimo? Aquí vamos a cerrar y esto, hermanas, ponga mucha atención usted, hermana. En el lugar santísimo estaba ¿qué? La gloria de Dios. Y del lugar santo al lugar santísimo no se podía mirar la gloria de Dios. ¿Cuándo se miró la gloria de Dios? ¿Cuándo se pudo mirar? Cuando el velo se rasgó. Entonces eso significa que aún la mujer tiene que saber qué es una cubierta para la cabeza y qué no es una cubierta. Porque si usted dice, bueno, yo me pongo este pedacito de velo y con esto estoy cubierto, no es así, hermano. La palabra de Dios dice que cuando Dios cubría la gloria suya, no se podía mirar, no era algo transparente. Y recuerde, hermana, que usted es la gloria del varón. Entonces, cuando su cabeza esté cubierta, tiene que estar cubierta. Yo no le voy a decir el tamaño ni qué se tiene que poner, pero lo único que sí le puedo compartir, hermano, es que en el lugar santísimo no se podía transparentar. Dice la Biblia que cuando Moisés bajaba de hablar con el Señor, hermano, dice que el rostro de Moisés resplandecía y Moisés tapaba su rostro. ¿Para qué? Para que no resplandeciera la gloria de Dios. Porque los israelitas podían fijar su mirada en Moisés y podían mirarlo como un Dios. Entonces, juzgar vosotros mismos, dice, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Llévese eso en su corazón. Y si no entiende, pues el pastor aquí está dispuesto para que le dé otro estudio personal. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde. Dejamos este lugar en dirección. Recuerde, hermano, estas enseñanzas son enseñanzas muy hermosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le pregunte, hermana, a alguien a usted, ¿y por qué te cubre la cabeza? Bueno, en primer lugar, porque Dios lo demanda. ¿Y para qué es el velo? Es una señal de autoridad que está sobre mi cabeza. ¿Y por qué? Por causa de los ángeles. Si usted no lo sabía, hoy en este día lo aprendió. Ya tiene una respuesta para alguien. Amén. Dios les bendiga.